Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tener una pequeña introducción a los sistemas de control. Aquí voy a presentar principalmente los elementos constituyentes de un sistema simple y general de un sistema realimentado lineal, y vamos a explicar un poquito los conceptos que involucra esta cuestión. Bueno, aquí tenemos el esquema general de los sistemas de un sistema de control realimentado. Vemos que tiene tres elementos: el controlador, la planta y el sensor. Y vemos también el conjunto de señales que están direccionadas, es decir, el flujo de información o de señales tiene un sentido siempre, ¿no? Indicado por la flecha. Tenemos la señal R, la señal U, D, Y, V y N. ¿Ok? En un momento vamos a explicar de qué se trata todo esto. Para empezar, vamos a hablar de la planta. La planta básicamente es lo que se desea controlar, y como dice aquí, no importa la naturaleza de este componente, es decir, puede tratarse de cualquier sistema, puede ser un vehículo tripulado, no tripulado, un sistema, un proceso químico, proceso físico, incluso si es posible modelar un sistema social matemáticamente, podría considerarse también eso nuestra planta, ¿no? Y bueno, después tenemos el sensor. Este elemento es el que nos permite saber o conocer la salida de la planta. Este componente en particular es requerido porque no siempre tenemos las mismas dimensiones en la salida de la planta que lo que podemos leer. Por ejemplo, en un motor necesitamos ver su velocidad, digamos, pero no tenemos un instrumento que nos dé la lectura en velocidad directamente. Necesitamos un encoder que nos da cuentas de las veces que ha girado el motor, o un sistema de magnético que nos da una señal, nos genera un voltaje, ¿no? Entonces hay una transformación de ciertas variables aquí a otras para acá, y este V es lo que podemos ver como salida del sensor. Y luego tenemos el controlador, es lo que va a generar una señal. Este controlador va a generar una señal U que va a tratar de modificar el comportamiento de la planta. Y como dice aquí, la planta usualmente tiene incorporados los actuadores. Por ejemplo, si se trata de un proceso químico, de una mezcladora, ya la planta ya va a tener los grifos, los ductos donde va a entrar algún fluido, o un vehículo va a tener los motores que van a hacer provocar el movimiento para cambiar la posición, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, un carro va a tener el sistema de dirección, que es básicamente el actuador en conjunto con el humano, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las señales involucradas en este diagrama? Tenemos la señal de referencia R, ¿no? Esta señal es lo que es la referencia que nosotros damos para que el sistema se comporte. Si queremos que un tanque tenga un nivel determinado, nosotros ponemos esa referencia, y el sistema realimentado va a tratar de que la referencia sea seguida por la salida. Entonces, bueno, si es un sistema de nivel, Y va a tratar de llegar al valor de R. Si es un vehículo, por ejemplo, R puede tratarse de una trayectoria, y Y va a tratar de seguir esa trayectoria. Ese es el objetivo de este sistema realimentado. Va a medir qué es lo que está pasando a la salida, qué está pasando aquí, lo mide, nos da una interpretación por medio del sensor. Quizá esto sea una señal de voltaje o de corriente, por decir algo, o una señal digital. Entonces comparamos, ¿no? ¿Qué tenemos como referencia y qué tenemos como lectura del sensor? ¿Qué está pasando? Debemos tomar una acción. El controlador toma una acción correctiva si es que estamos en un error, y envía la señal que va a corregir ese comportamiento, que va a afectar la planta, y vamos a cambiar el comportamiento reflejado en la salida, y se repite. Bueno, esto continuamente está sucediendo, ¿no? Todo este proceso. D es la salida del sensor, como mencionamos.
es lo que podemos leer, lo que se refleja de Y, pero aquí el sensor tiene su propio comportamiento, su propia dinámica, y no necesariamente es idéntico a Y. U es la salida del controlador, es la señal que va a hacer que la planta cambie su comportamiento. D, en este caso particular, vamos a considerar perturbaciones externas a la planta. No siempre se conocen, pero podemos acotarlas o tenemos alguna información de ellas. Por ejemplo, si estamos en un sistema marítimo, vamos a saber que hay olas que están afectando nuestra planta, trátese de lo que se trate. Y bueno, a veces tenemos cierta información de las perturbaciones externas. Y como mencionamos, es la salida de la planta, es lo que está sucediendo como salida de nuestro proceso, y es lo que queremos controlar. En cuanto a N, este es un ruido de medición que usualmente afecta al sensor, y puede ser ruido electromagnético, puede ser ruidos externos, si se trata de un sistema acústico puede ser la señal ambiental, por ejemplo en un micrófono está entrando ruido de la sala y eso afecta nuestra medición, otros tipos de vibraciones, etcétera. Bueno, vamos a ver. Cada señal, bueno, en este caso tenemos entradas de cada bloque, de cada elemento. Tenemos dos entradas y cada bloque tiene dos entradas y una salida. Entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida. ¿Ok? Bueno, esto nos indica simplemente que, bueno, la salida Y, por ejemplo, está afectada por el bloque lineal de P de planta. Entran estas dos señales, ¿no? En este caso es general, no estamos diciendo cómo está afectando cada elemento de la matriz P. Podríamos dividir la matriz P de la planta en dos partes, ¿no? Una parte que afecta a D y otra que se afecta por U, y podríamos tener que esta parte de la matriz afectada por D, esta parte de la matriz afectada por U se comporta de manera lineal y obtenemos de ahí la salida. Pero nosotros vamos a tener un enfoque un poquito más simple, más particular, en el cual las entradas D y U no solo van a estar representadas de esta forma, sino vamos a considerarlas como que de esta forma. Van a entrar en el punto de suma y la señal se puede superponer y se ve afectada por P, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que D y U se pueden sumar estas dos señales y el resultado de esto se multiplica, se hace el producto por el bloque P. Del mismo modo, Y, sucede lo mismo con Y y con N, donde estos entran sumándose y se ven afectados por el bloque F, o con V y R, ¿no? Y me gustaría dar valores a estas señales intermedias aquí que no tienen nombre. Bueno, aquí lo tenemos puesto. La señal D y U, en este caso D y U, entran al bloque P y afectan y resulta en la salida Y. De la misma manera Y y N, en la salida y el ruido, entran, se suman y ingresan en el bloque del sensor. Con eso tenemos el resultado de la señal V, y finalmente la señal de referencia menos la señal del sensor entran al bloque del controlador y nos dan el resultado de la señal U. Por tradición, este signo siempre es negativo para el sistema realimentado, pero es una convención, ¿ok? Y ahora nombramos les ponemos etiquetas o nombres a estas señales intermedias que no estaban asignadas antes, y vemos que pues se mantiene lo mismo, ¿no? Esto, en vez de volverse esta señal de aquí, es el resultado de la señal R más la señal B, pero B es el producto de X3 cuando ingresa al bloque F, ¿ok? Lo mismo pasa con X2, que es este de aquí, que básicamente es la señal D, la señal externa D de perturbaciones afectadas por la señal U.
pero U no es más que X1, el resultado de X1 cuando pasa por el componente C. Y finalmente algo igual para X3, que es este de aquí. Tenemos X3 es el producto, es el resultado de cuando entra la señal externa del ruido N más la señal Y, pero Y es X2 cuando pasa por el elemento P. Entonces tenemos estas expresiones, pero vamos a representarlas despejando R, despejando D y despejando N. Si pasamos este para acá, este para acá, este para acá, lo mismo se conserva, pero tenemos expresados en R, D y N, y tenemos estas expresiones: X1, Fx3, menos X1, más X2, Px2, más X3. Entonces de este lado tenemos todas las X, y de aquí tenemos todas las R, D y N. Vamos a expresar este conjunto de ecuaciones en forma matricial, y el resultado es esto, ¿no? Es lo mismo que teníamos. Aquí tenemos todas las X, el resultado es todas las R, y bueno, aquí esta matriz representa las operaciones intermedias aquí que tenemos que satisfacer. Ahora, para resolver este sistema, vamos a asumir que esta matriz es no singular, es decir, puede ser invertible, y para ello pues lo que hacemos es obtener la inversa, multiplicamos por la inversa a ambos lados y tenemos la solución para el vector x1, x2, x3, que es la inversa de esta matriz multiplicado por el vector de señales externas, ¿ok? Y bueno, aquí simplemente expreso lo que significa, bueno, expreso el resultado de la inversa, que es el recíproco del determinante multiplicado por la matriz adjunta, eso es de álgebra lineal, y tenemos estas expresiones que nos dan las funciones de transferencia para cada señal. Entonces, por ejemplo, si queremos ver la salida, la función de transferencia desde la señal R hasta la señal Y, suponemos que no hay ruido, supongamos por ahora que no hay ruido ambiental, no hay ruido y no hay perturbaciones, ¿no? Entonces esto se vuelve 0 y esto se vuelve 0. Si quisiéramos obtener la función de transferencia de R hasta Y, tendríamos simplemente la Y se convierte, como esto es 0, se convierte en X3. Entonces tendríamos el resultado de esto, sería nuestra Y, queremos ver la función de transferencia de Y, entonces Y sería este componente de la matriz, esta fila de la matriz por este vector. Pero hemos dicho que D y N son 0, entonces tendríamos PC por R, ¿ok? Luego P por perturbaciones, pero perturbaciones es 0, sigue siendo 0, y luego 1 por N, pero habíamos dicho que el ruido era 0. Entonces, si tenemos esas condiciones, nuestro resultado sería la tradicional, la conocida, función de transferencia realimentada. Entonces, esto se iría para acá, nos olvidamos de esto y sería PC entre 1 más PCR. En una forma más general, obviamente estos dos no son 0 y tendríamos que tener las relaciones de transferencia para cada parte, ¿no? Vamos a tener un pequeño ejemplo en el cual vamos a asumir el controlador, la función de transferencia del controlador que sea esta. Esta es una función de transferencia que es propia, y expresiones. Vamos a pasar al simulador. Aquí, bueno, represento el sistema y tenemos estos equivalentes, ¿no? C se convierte en este elemento, P es este que habíamos dicho aquí, y F, como era 1, pues lo convertimos en una ganancia simplemente. También pudimos usar una función de transferencia de 1 sobre 1 y el resultado es lo mismo. Como entrada, vamos a correr este sistema. Quiero ver las entradas, la entrada y la salida.
Voy a eliminar el ruido. Esta es la señal de ruido que estoy ingresando. Son diferentes tipos de ruido blanco. Voy a eliminar por ahora esta. ¿Ya? Corremos. Y vamos a ver el resultado. Lo que está entrando es una señal que empieza en 0.5, termina en 1, tiene una amplitud de 1, es una señal cuadrada. Y vemos la respuesta de este sistema, ¿no? Se estabiliza. ¿Qué pasa cuando entra ruido en el sensor? Bueno, ese es el ruido que estoy ingresando en el sensor. Este de aquí abajo, el ruido de la perturbación no la estoy ingresando, pero como ven no está conectada. Pero vamos a ver qué pasa en la salida. Bueno, también el sistema empieza a tener un comportamiento distinto, ¿no? Tal vez vamos a cambiar el tiempo. Y sí, trata de estabilizarse alrededor del valor 0, pero está siendo afectada por el ruido. Pero vemos que particularmente este conjunto de funciones de transferencia tienen la particularidad de que no son totalmente estables internamente. Y en el siguiente video vamos a hablar de la estabilidad interna, porque si bien el conjunto del sistema puede ser estable, en este caso particular existen señales internas que no están acotadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso donde entra la perturbación y nuestro sistema se va a ir al infinito. Eso pues nos indica que ahí hay una señal interna en la que no está entrando la perturbación y está cambiando todo, y tenemos un comportamiento no acotado. Como les digo, en el siguiente video vamos a hablar a qué se debe eso. Y bueno, este diagrama, si quieren, va a estar en mi página web si la quieren descargar. Pueden modificar los valores del ruido, cambiar las funciones de transferencia, aquí la ganancia. Pero básicamente se trata de esto, ¿no? Tenemos este comportamiento. Bueno, en la descripción del video voy a dejar las referencias de libros que estoy usando para esta información. Ahí, si te sirve, pues ahí lo tienes. Hasta luego.